¿cómo están? Bienvenidos a todos. Gracias por participar en este espacio. Realmente estamos viviendo una jornada única. Estoy muy feliz de poder compartir con ustedes realmente la visión que tenemos como empresa en relación a la gestión de información, bajo el concepto que hoy veremos de Data Driven, ¿no? Donde la tecnología, los procesos y las personas principalmente deben estar fuertemente alineados. Bueno, mi nombre es Mauro Lieberman, seguramente muchos me conocen, soy el COO de Marco y a lo largo de más de 18 años he trabajado desarrollando soluciones de inteligencia comercial. Bien, en la agenda de hoy vamos a ver algunos elementos principales que son importantes para comprender cómo la empresa, como Marco, ha venido desarrollando y empujando una iniciativa que tiene ya mucho tiempo, que es el ser una empresa basada en información y poder apoyar eh, esta metodología en la toma de decisiones. Lo primero que vamos a recorrer es el concepto y la definición y sus premisas de qué es Data Driven, cuáles son los desafíos que tienen las empresas para generar una cultura organizacional orientada al dato, que es realmente algo muy complejo. Los cambios culturales son muy complicados de trabajar. Por otro lado, para hacer una empresa data-driven necesitamos ciertos elementos. Uno de estos elementos es la arquitectura de la información que va a sostener todos aquellos datos que la empresa y nuestros clientes consumen. Entonces aquí vamos a revisar principalmente cuál ha sido nuestra evolución a lo largo de estos últimos años en cuanto a la arquitectura y el modelo de marco en la gestión de información y así también poder divisar cómo vamos a seguir evolucionando en los próximos años. En cuanto a la estrategia organizacional, que es un punto no menor, cuando queremos ser una empresa data-driven, debemos definir la estrategia y luego los objetivos, ¿sí? Entonces, aquí vamos a revisar cuáles son nuestros principales objetivos. Vamos a recorrer 3 objetivos muy concretos que de alguna forma van a comunicar a todos ustedes qué es lo que vamos a estar haciendo en relación al uso de la información sobre estas 3 variables importantes. Y por último, vamos a finalizar este espacio hablando de cómo trabajamos Data Driven en la operación, ¿sí? Aquí aparece, por supuesto, la complejidad de todos los proyectos con distintas plataformas digitales, con distintas fuentes de información y cómo en este ecosistema tecnológico trabajamos para organizar esta información y para brindar datos de valor que nos permitan orientarnos a tomar mejores decisiones. No puedo mover la presentación. Ahí está. Bueno, perdón. ¿Qué significa Data Driven? Bueno, en principio lo que significa es que una empresa que logra ser Data Driven es aquella que puede maximizar los resultados y la eficiencia de su operación a través de, perdón, que hay un pequeño delay y se está moviendo la presentación. Ahí estamos. Bueno, disculpas. Decía, una empresa que logra maximizar la eficiencia y los beneficios a través del uso de la información, ¿sí? Eso es una empresa que logra ser data-driven. Las compañías hoy están invirtiendo mucho dinero en la gestión de información. Sabemos en el contexto que estamos viviendo y en el avance tecnológico también que nos acompaña, en donde aparece un universo de datos que es necesario controlar, manejar y centralizar para poder encontrar elementos de información que nos permiten justamente tomar decisiones basados en estos datos que estamos compilando. Pero esto es un concepto en constante evolución. Cuando hablamos del universo de Business Intelligence, sabemos que ha tomado durante los últimos 20 años
realmente mucha fuerza y relevancia y por supuesto se ha trabajado a través de distintas tecnologías en pos de innovar en materia del uso y gestión de información. Entonces, hoy en día estamos hablando mucho de lo que es analytics, el poder digerir estos datos, pero vamos a estar hablando como empresa de aquí en adelante a futuro en que vamos a ser una empresa data-driven que no solo pueda reaccionar ante las tendencias de los datos que estamos divisando en nuestra operación, sino también poder anticiparnos y reaccionar proactivamente a las demandas y a los próximos eventos con mayor precisión. Y para esto necesitamos una estructura, un modelo y metodología de análisis de información que nos permita ejecutar procesos de inteligencia artificial. Bien, la cultura orientada al dato, como decía en un comienzo, es una de las cosas más difíciles, ¿sí?, de poder abordar a nivel empresa, poder transformar a la compañía en tener una cultura orientada a mirar la información. Y existen algunas buenas prácticas en cuanto a este proceso de transformación. eh, Muchas de ellas eh, creo que insisten sobre un punto principal, es que lo primero que debe mirar la compañía y la primera información que se debe consumir es el bottom line. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que mirar primero el resultado. Esto es, desde lo más relevante, lo macro, luego bajar hacia el detalle. No podemos construir una cultura teniendo una dirección inversa en el análisis de información. Todos nosotros en la compañía tenemos que tener la accesibilidad y la posibilidad de acceder al resultado de nuestro negocio, de nuestra operación, de la empresa. Todos tenemos que tener muy claro en dónde estamos hoy, ¿sí? El siguiente paso sí será explicar, una vez que nos hayamos apasionado de ese número, el siguiente paso sí es explicar el por qué. Y para explicar el por qué, por supuesto, tenemos que detectar cuál es la información de valor que va a explicar este por qué, colectar esta información, que a veces puede ser, por supuesto, muy complejo, o la información se encuentra estructurada, también se encuentra desestructurada, semiestructurada. Existen procesos para poder capturar esta diversidad. Y por último, debemos definir la medida justa de análisis, ¿sí? Y aquí aparece una relación muy interesante entre la cantidad de información y la confusión. Si hiciéramos un gráfico de ejes, ¿sí?, y pusiéramos en el eje de las X, en el eje de la X, pusiéramos la cantidad de información y en el eje de la Y eh, el nivel de confusión de menor a mayor, podemos decir que cuanto más información tengo, más confusión podría tener, y cuanto menos información tengo, también podría tener más confusión, porque no tengo la certeza o no tengo suficiente claridad de datos a la hora de tomar decisiones, lo cual es importante en este eje encontrarnos en un equilibrio que nos permita tener la información justa para poder tener claridad a la hora de tomar decisiones. Y esto es un proceso de aprendizaje que todos debemos tener a nivel empresa, ¿sí? Cuando tengamos este aprendizaje desarrollado, vamos a poder hacer un ejercicio del uso de Data Driven con mucha más eficiencia. Y por último, prever resultados, anticipar respuestas. Y esto tiene que ser un proceso continuo. Y este va a ser el proceso que principalmente va a llevar valor a nuestros clientes. Va a ser importante el tomar decisiones basadas en el tiempo de la información, ¿sí? Claramente uno puede decir que cuanto más tiempo tiene, más aprende, más experiencia y puede tomar mejores decisiones, pero a veces el tiempo del mercado no es lo mismo. Entonces, tenemos que poder jugar con cierta incertidumbre y tomar decisiones rápidamente. Bueno, cuando vemos información de valor, ¿sí?, acá lo graficamos como un iceberg, ¿sí?, digamos, en la punta del iceberg, lo que es más tangible es cuando consumimos información que es de valor. Pero para poder llegar a esa información de valor necesitamos tres elementos vitales, ¿sí? Primero, como mencionaba en un principio, definir una estrategia con objetivos, ¿sí?
Por otro lado, necesitamos tener una estructura que pueda trabajar, digerir, colectar, administrar y analizar esta información. Y por último, la arquitectura que dé soporte al uso, a la gestión y al almacenamiento, consumo de todos estos datos. Vamos a comenzar hablando de arquitectura y aquí les cuento rápidamente qué es lo que hemos hecho principalmente en este año. Seguramente sabrán que a partir del nuevo modelo de gestión de la compañía, hemos generado una nueva estructura que la hemos denominado BI Center of Excellence. Y aquí tenemos un objetivo muy específico que tiene que ver con brindarle a la compañía los capabilities necesarios para poder ser una empresa data driven. Y para esto, ¿qué hemos hecho? Bueno, hemos invertido mucho dinero. Hemos invertido dinero para mejorar nuestra infraestructura, que hoy nos permite manejar una robustez de información importante. Aquí yo traigo un dato que no es menor. Estamos hoy conteniendo en la arquitectura de Marco más de 1 terabyte de información y podemos tener respuestas a las consultas sobre estas bases en menos de 3 segundos. Tenemos una arquitectura Big Data realmente robusta para poder contener toda la información que estamos generando interna y para nuestros clientes. Y aún no hemos ni siquiera llegado a la mitad de la capacidad que tiene nuestra arquitectura para procesar la información. Como podrán ver en estos cuadros, a lo largo de los últimos años hemos crecido sustancialmente en la cantidad de plataformas que hemos conectado a nuestro centro de datos, a nuestro data warehouse. No solamente en cantidad de fuentes, sino también de crecimiento de fuentes únicas de información. Esto es, datos y fuentes independientes que nosotros capturamos para poder nutrir nuestra base de conocimiento. Y como por último, en el cuadro de red de conexión que está en la izquierda de la pantalla, podemos ver cómo estas plataformas no solamente se centralizan en la base de Marco, sino también cómo estas también conviven en un espacio en el cual están realmente muy conectadas, ¿sí? Y es importante por persistir en nuestros sistemas esta conexión para poder hacer que todas estas fuentes puedan conversar y encontrar mayor valor. En la medida que todas estas fuentes puedan conversar, nosotros vamos a poder tener mayor capacidad y más datos para tomar mejores decisiones. En cuanto a estructura, recuerden que hablábamos de 3 elementos: estrategia, estructura y arquitectura. Ya hemos revisado lo que es la arquitectura. En cuanto a estructura, lo primero que aparece y que es lo más relevante son las personas, son los perfiles que estamos desarrollando dentro del área de BI Center of Excellence para poder tener recursos que brinden las capacidades técnicas que hoy tiene la compañía en función de lo que acabamos de ver hace un ratito, y también las capacidades analíticas, es decir, poder ejecutar procesos, metodologías, implementar sistemas automatizados que nos permitan analizar de forma eficiente la información. Por otro lado, algo no menor es el foco. Si la compañía hoy no tiene foco en ser una empresa data-driven, va a ser muy difícil a través de esfuerzos aislados poder lograrlo. Y hemos realmente tomado la decisión de tener foco y para ello hemos invertido y para eso hemos generado una estructura que está trabajando exclusivamente en esto, ¿sí? Por otro lado, la organización está definiendo a través del cambio de modelo su estrategia data driven, sus objetivos y los indicadores para poder medir correctamente el desempeño. Y esos objetivos son los que realmente van a ser el driver principal en el uso y el consumo y en la colecta de información. De nuevo, no queremos colectar de más, sino lo necesario para poder nutrir estos indicadores que van a ser el principal bottom line, que es donde tenemos que mirar en una primera instancia para generar esta cultura orientada al dato. Y por último, la gobernanza de la información. Existe en Marco un gobierno que maneja esta información. Este gobierno lo que define a través del COE son las políticas, las metodologías en el uso correcto de los datos. Nosotros entendemos
que los datos son un valor muy importante para la empresa, que es un capital que debemos resguardar, que debemos trabajar y que tenemos que cuidar. Y por último, hablamos de estrategia. Cuando hablamos de estrategia, yo les comenté que tenemos tres elementos, tres pilares importantes que nos hemos planteado como empresa a la hora de ser data driven. El primer elemento, y es la base de todos estos tres pilares, es la gestión de información para la experiencia de nuestros colaboradores. Va a ser muy difícil poder brindar una mejor experiencia a nuestro colaborador si no tenemos información, si no tenemos un programa que escuche activamente la voz de nuestros colaboradores y poder, por supuesto, interpretar estos datos, generar los insights necesarios, ¿sí? Para poder detectar estas áreas de oportunidad, poder corregir lo que sea necesario y seguramente trabajar en el cumplimiento de los objetivos que nos hemos planteado en relación a este punto en cuanto a la experiencia y generar desarrollo de nuestro capital. El segundo elemento, el segundo pilar de nuestra estrategia, es decir, el por qué vamos a hacer una empresa data driven y con qué fines vamos a utilizar la información, es el éxito del cliente. Nosotros sabemos que nos hemos siempre involucrado y es propio de la compañía, nos hemos involucrado y somos parte del cliente a la hora de tomar decisiones. Acompañamos el proceso de toma de decisiones con el cliente. Entonces, es muy relevante nosotros seguir innovando en materia de análisis, de metodologías y herramientas que nos permitan tomar también mayores datos correlacionados para poder no solamente describir un escenario, sino también reaccionar proactivamente a lo que va a venir. Y por último, la gestión de información para tener una experiencia digital. Sabemos que hoy, incluso con este contexto de la pandemia, la digitalización ha avanzado y se ha instalado fuertemente en cada uno de nosotros. Es importante que podamos adaptar cada vez más nuestro negocio al concepto de digital, es decir, integrar nuestro conocimiento físico y nuestro conocimiento digital en un solo ambiente que realmente sea homogéneo en cuanto a la estrategia y en cuanto a la experiencia que le damos al consumidor, al cual nosotros tenemos la suerte de poder llegar día a día bajo nuestros proyectos. En cuanto a la estrategia sobre la experiencia del empleado, quiero contarles que estamos trabajando en un proyecto realmente muy interesante, que lo hemos denominado Expert Journey, que nos va a permitir definir los puntos de contacto más relevantes por los que pasa nuestro colaborador durante el viaje que tiene en la compañía y medimos en esos puntos de contacto cómo es su experiencia. Desde el momento que lo convocamos en un proceso selectivo hasta el momento que se va de la compañía. Durante todo ese viaje, y esperemos que no se vayan, esperemos realmente que sean promotores y que haya un engagement importante, vamos a escucharlos en un programa de escucha activa como para poder entender cuáles son las debilidades de nuestros procesos y cómo podemos mejorarlos. Y para esto, por supuesto, contamos con el uso de información. El segundo pilar de la estrategia, como les comenté, es el éxito del cliente. Aquí necesitamos definir y vamos a seguir trabajando y construyendo los indicadores críticos del éxito, ¿sí? No solamente el éxito está dado por los KPIs que nos ofrecen los clientes, sino también tenemos que complementarlo con los indicadores de éxito de proyecto que define Marco como empresa. Esto es una actividad que necesitamos trabajar junto a la operación y que tenemos que ser conscientes en que el éxito está en el éxito de Marco y el éxito de nuestros clientes. Para ello también, por supuesto, vamos a seguir invirtiendo incluso en los momentos claves del éxito del cliente, que es cuando tomamos decisiones y esas decisiones son acertadas. Para eso, por supuesto, como ya lo he definido, vamos a seguir trabajando y robusteciendo nuestro modelo de información
y nuestras prácticas analíticas en términos de inteligencia artificial para poder llevar a la mesa de trabajo mayores datos, mayores certidumbres y así poder tener mejores resultados. Por último, hablábamos de la estrategia en cuanto a la experiencia digital. Es importante comentar aquí que vamos a trabajar fuertemente la integración de las tecnologías que estamos implementando en Marco en cuanto al servicio digital. Vamos a seguir trabajando en integrar los datos que colectamos en el espacio digital. Si bien, por supuesto, ya desde hace muchos años tenemos bastante avanzado lo que es la gestión de información del mundo físico, que es el mundo tradicional, es el servicio tradicional que hemos tenido en Marco desde hace muchos años. Por supuesto, tenemos que integrar valor en el mundo digital. Y para poder llegar a ese punto de valor, tenemos que conectar la información y estos mundos. Va a ser importante para que esta experiencia sea homogénea, que la información sea en tiempo real. Y es algo que a los retailers hoy le cuesta mucho. Es importante que cuando, por ejemplo, abordamos a un consumidor, podamos conocer cuál es su viaje, en los distintos canales que decidió tomar para llegar a tomar una decisión de compra y poder brindarle una experiencia personalizada. No vamos a poder hacerlo si no tenemos la información necesaria. Los componentes del servicio de Marco, esto es un punto realmente muy importante, son variados. Aquí destaco principalmente los componentes más importantes, que son la calidad, KPIs, inteligencia, nuestra gente y el proyecto en sí, la operación. Como podrán ver, tenemos en cada uno de estos componentes un montón de información que gestionamos en el día a día. Esta información hoy se relaciona fuertemente, ¿sí? Pero nosotros no podemos, de alguna manera, dejar que todos estos datos que administramos en un proyecto, como la decisión para tomar una buena cobertura, como la decisión de definir buenas métricas o buenos objetivos para nuestros empleados en cuanto a los resultados que espera un proyecto. Digo, hay mucha información dando vuelta en un proyecto, incluso también la gestión hasta de los propios viáticos, los costos. Todo este universo de información que rodea a un proyecto, nosotros no podemos dejarla de forma aislada, no pueden ser islas. Y de la única manera que podemos ser una empresa data-driven es que tanto nosotros como empresa y también el cliente pueda consumir la información en un solo lugar. Es imperativo para la compañía que podamos centralizar toda nuestra información en un solo lugar. Para ello, también el cliente debe tener esta experiencia, porque si no, por supuesto, perdón por la redundancia, pero la experiencia del cliente al tener que tocar distintas fuentes de información no va a ser de la mejor. Es importante poder centralizar y que esta información esté digerida. Este cuadro a mí me encanta, no porque lo haya hecho yo, sino por lo que representa. Digo, este cuadro representa el ecosistema de información y tecnologías que hoy rodean a nuestro expert, ¿sí? Nuestro capital más importante. Fíjense la cantidad de herramientas y cómo estas herramientas se conectan. Pero sí quiero destacar de este cuadro cómo ven que la conexión entre cada uno de estos elementos se inclina a la derecha, en donde aparece una herramienta que se llama NAIM, ¿sí? Que está aquí a la derecha. NAIM es un producto que hemos implementado hace muy poco en la compañía, que nos permite concentrar y consolidar la información en un solo lugar y a su vez también nos da la potencia necesaria para aplicar algoritmos de inteligencia artificial y procesamiento de machine learning en cuanto al uso y gestión de información. Y esto es importante porque esto es lo que está sucediendo ahora. Quiere decir que realmente hemos avanzado mucho. Tenemos que estar realmente muy contentos de todos los avances que hemos tenido durante estos últimos periodos. Esto quiere decir que hoy la información está direccionándose en esta plataforma a nuestro modelo de Big Data de forma muy rápida, ¿sí? Estamos teniendo mucha velocidad. Pero bueno, por supuesto queda mucho por seguir trabajando, por supuesto vamos a seguir trabajando en mayores integraciones,
pero hemos tenido realmente, y así quiero destacar, un gran avance en esta materia. Y por supuesto también graficar la complejidad del negocio y la necesidad que tenemos de hacer simple lo complejo. Por último, cierro este espacio con este ejemplo, ¿no? No siempre el camino más corto es el más rápido. ¿Y esto qué quiere decir? Que tenemos que tomar decisiones, por supuesto, basadas en la experiencia. La información sola, no, sin una interpretación, sin la experiencia, sin una metodología, no es suficiente. Lo cual, de nuevo, insisto, para tomar buenas decisiones debemos guiarnos en nuestra experiencia, en la información y en tener una metodología apropiada. Les agradezco mucho por participar en este espacio, espero que les haya resultado interesante y les deseo un gran día y que disfruten nuevamente esta jornada. Muchísimas gracias.